Desarrollo sistema nervioso. El sistema nervioso suele dividirse en sistema nervioso central, que incluye cerebro y médula espinal, y sistema nervioso periférico, formado por el sistema nervioso autónomo y los nervios craneanos y espinales. La conducta humana es el resultado del funcionamiento integral de este conjunto de células nerviosas. El desarrollo del sistema nervioso como un sistema separado se inicia aproximadamente 18 días después de la fecundación. En el embrión se diferencia el ectodermo y el endodermo, y en medio de los dos el mesodermo. El sistema nervioso central se desarrolla a partir de la placa medular del endodermo, que se convierte en el tubo neuronal alrededor del cual se forma posteriormente cerebro y médula espinal. Ya a las 4 semanas de gestación se observa una proliferación celular en las paredes del tubo neural, así como el desarrollo de 3 vesículas que van a dar origen al cerebro anterior, prosencéfalo, al cerebro medio, mesencéfalo, y al cerebro posterior, romboencéfalo. A partir de la 5ª semana comienza la diferenciación de cada una de estas estructuras cerebrales. Del prosencéfalo surgen el telencéfalo, hemisferio cerebral, el sistema límbico y los núcleos basales, y el diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Del mesencéfalo surgen el tectum y el tegmentum, y a partir del romboencéfalo se desarrollan el metencéfalo, protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo, bulbo raquídeo. Desde la 9ª semana hasta el nacimiento de la mielina comienza a formarse y se desarrollan las fisuras y las circunvoluciones de la corteza cerebral, así como las comisuras intercerebrales. En un recién nacido, el cerebro pesa aproximadamente 300 a 350 gramos y presenta unas áreas corticales primarias, tanto motoras como sensoriales, bien desarrolladas. Las estructuras del tallo cerebral y del diencéfalo, tales como el sistema reticular activante y el sistema límbico, juegan también un papel muy importante en las conductas básicas de supervivencia del neonato. Después del nacimiento, el cerebro crece probablemente como consecuencia del desarrollo de procesos dendríticos y de mielización de las vías nerviosas. La complejidad de la corteza cerebral se correlacionan con el desarrollo de conductas progresivamente más elaboradas. El desarrollo del sistema nervioso durante su formación pasa por varias fases. Fecundación. Este es el comienzo de la embriogénesis o desarrollo embrionario. Se produce en la función del espermatozoide y el óvulo. Además, puede darse hasta 3 días después del coito. Inicialmente, los 2 gametos forman una célula llamada cigoto. Segmentación. Se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero. Se realiza a través de la mitosis, la cual permite la división del cigoto en 2 células idénticas formadas por los blastómeros. Los blastómeros son las células que se originan de la primera división del óvulo. Morulación. Como consecuencia de la segmentación y la formación de los blastómeros, se desencadena la mórula. Se trata de una estructura que posee de 12 a 16 células aproximadamente y debe su nombre a su forma, parecida a una pequeña mora. Además, está envuelta por 2 membranas, la más interna, denominada membrana pelúcida, y la más externa, corona radiada. Blastulación. Aquí el cigoto ha alcanzado un gran número de células. Se forma la blústula, que aparece en forma de bola, con una cavidad en el interior llamada blastocele. Gastrulación. Consiste en la formación de la gástrula. Se da en la 3ª semana. Además, durante esta etapa se forman 3 capas. Endodermo, capa más interna del disco embrionario, mesodermo, capa intermedia, ectodermo, capa más externa del disco embrionario. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Al igual que nuestra piel,
Cada una de las otras capas da origen a distintas partes de nuestro organismo. Formación del tubo neural. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval plana, la cual consta de una hendidura llamada surco neural, que es el que da origen al tubo neural. Entonces la placa se comienza a plegar sobre sí y aparece un surco rodeado de dos pliegues. Estos se fusionan y van cerrando el surco y formando el tubo neural, que en un comienzo tiene dos aperturas llamadas neuroporos, rostral y caudal, que luego desaparecen tras fusionarse completamente al tubo neural. Al cerrarse el tubo neural, se forman las crestas neurales que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues se separa del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se comienza a curvar y aparecen 3 vesículas. Esta etapa se conoce como etapa de 3 vesículas primarias, y cada una de ellas reciben un nombre. El cerebro anterior, prosencéfalo, el cerebro medio, mesencéfalo, y el cerebro posterior, rombencéfalo. La proliferación activa del neuroepitelio hace que aparezcan en 3 flexiones o curvaturas: cervical, cefálica y pontina. La aparición de estas curvaturas permite la formación de las vesículas cerebrales secundarias, llamada ahora etapa 5 vesículas. Así, el prosencéfalo se subdivide en la parte más rostral, llamada telencéfalo, seguido por el diencéfalo, porción más caudal del cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, no se subdivide, y por último, el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo y el mielencéfalo, la porción más caudal de estas 5 vesículas. Cada una de estas vesículas dará origen a distintos derivados neuronales. Por ejemplo, el telencéfalo derivará en los hemisferios cerebrales, el cuerpo estriado y los ventrículos laterales. El diencéfalo originará estructuras talámicas como tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Vesículas ópticas y al tercer ventrículo. El mesencéfalo al acueducto cerebral, al mesencéfalo al tetún y a los pedúnculos cerebrales. El metencéfalo al cerebelo y al puente, además de la porción superior del cuarto ventrículo. El mielencéfalo a la médula oblongada y a la porción inferior del cuarto ventrículo. Proliferación, migración y diferenciación. Estas son etapas que están relacionadas con el proceso complejo de la neurogénesis. La migración celular está definida en gran parte en el nacimiento. El momento y el lugar de migración parecen estar regulados por procesos tanto físicos como químicos. El proceso de desarrollo se rige por una interacción entre neuronas y neuroglía, que guía a las neuronas a lo largo de neurogliofibrillas hasta su lugar apropiado. El proceso de migración ocurre rápidamente en el 5º mes de desarrollo fetal, en cuanto las neuronas están genéticamente programadas para la proliferación celular que se da en el desarrollo embrionario y fetal. En los 6 primeros meses de desarrollo intrauterino, y algunas de estas mismas señales las que desencadenan la diferenciación de las células generadas en la fase anterior. De esta manera, las células embrionarias como las fibroblastos pluripotentes son capaces de diferenciarse en células de tejidos con una función especializada. Sinaptogénesis. Para entender este proceso tenemos primero que identificar la sinapsis neuronal, que es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas, neuronas, o entre una neurona y una glándula o célula muscular. Una conexión sináptica entre una neurona y una célula muscular se denomina unión neuromuscular, mientras que la transmisión sináptica es el proceso por el que las células nerviosas se comunican entre sí.
Así que la sinaptogénesis es un proceso activo, dinámico y continuo en el que cada neurona intenta establecer conexiones funcionales. Se realizarán conexiones excesivas con las células postsinápticas, las cuales serán eliminadas en un proceso llamado poda sináptica. Después de esta, las sinapsis restantes llevarán a cabo un proceso de maduración sináptica para reforzar las conexiones funcionales. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. Los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de sinaptogénesis que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. Tenemos la apoptosis, que es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada que minimiza el daño a las células vecinas. Los restos celulares resultantes, que están siempre rodeados de membranas plasmáticas, son eliminados mediante fagocitosis, evitando la inflamación en esa zona. Las células que mueren por apoptosis sufren una serie de cambios morfológicos, reduciéndose su volumen. La membrana se altera y aparecen protuberancias, llamadas bleeding. El citoplasma y los orgánulos celulares se condensan y se liberan factores del interior de la mitocondria que promueven la muerte. Mielinización. El proceso de mielinización consiste en recubrir los axones, parte de las neuronas en forma de cilindro alargado, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. La vaina de mielina es una sustancia que cumple funciones aislantes en el axón neuronal. Este elemento es de origen orgánico y su estado es de propiedades grasas, lípido. Los axones, donde no hay recubrimiento de mielina, amielínicos, tienen una menor capacidad de conducción sobre los fenómenos eléctricos que envía el cerebro a lo largo de todo el sistema nervioso central. El recubrimiento de las extensiones neuronales es fundamentalmente un mecanismo de protección natural que tiene nuestro sistema nervioso para preservar y facilitar los impulsos eléctricos que viajan mediante las neuronas, las cuales se encargan de los procesos mentales en todas sus categorías. Podemos concluir que la formación del sistema nervioso está dada por una serie de procesos altamente especializados. Su origen es la capa ectodérmica, la cual se encuentra bajo la influencia de diversas señales moleculares que definen su identidad, así como diferentes clases de moléculas de señalización están implicadas en la inducción de las diferentes estructuras nerviosas craneales. Muchas gracias.